Geográficamente, América del Sur es la porción sur de América. Aquí, en América del Sur, tenemos muchas cosas interesantes. El día de hoy te vamos a decir 12 de ellas. En América del Sur tenemos el río más caudaloso del mundo, el río Amazonas. Y, según las últimas investigaciones, incluso el río más largo. Aunque no si le preguntas a un fan del Nilo. Caudaloso se refiere a la cantidad de agua que pasa por el río en un cierto tiempo. En América del Sur también tenemos la cordillera más larga del mundo, la cordillera de los Andes. Una cordillera es una cadena de montañas conectadas entre sí. La cordillera de los Andes pasa por el lado occidental del continente suramericano y atraviesa 7 países a lo largo de sus más de 7.000 kilómetros. También tenemos el río más ancho del mundo, el río de la Plata. Ya que el río de la Plata, que conforma la frontera entre Uruguay y Argentina, en su desembocadura al Océano Atlántico tiene forma triangular, entonces se ensancha dramáticamente. En su punto más ancho tiene 221 kilómetros de anchura. Muy impresionante. También tenemos la montaña más alta del mundo si no contamos Asia. Por supuesto, todas las montañas más altas del mundo están en Asia, pero si quitamos a Asia de la ecuación, entonces la montaña más alta es el Aconcagua, que tiene 6.961 metros de altura. En América del Sur también tenemos el lugar más seco del mundo. El desierto de Atacama en Chile en algunas zonas recibe menos de 1 milímetro de agua por año. Muy impresionante. También tenemos la selva más grande del mundo, la selva amazónica. El Amazonas principalmente está en Brasil, pero también abarca partes de Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana y Surinam. Y la Guayana francesa también, que se me olvidó. En América del Sur tenemos la capital a más altura de todo el mundo, Quito. Quito se encuentra a 2.850 metros de altura sobre el nivel del mar. En algunas partes puede que escuches que la capital más alta es La Paz, en Bolivia, que se encuentra a 3.650 metros de altura. El asunto es que La Paz no es la capital de Bolivia, la capital es Sucre. Pero en La Paz se encuentra la sede del gobierno, lo cual produce un poco de confusión. En cualquier caso, La Paz también se encuentra en América del Sur, así que esta la ganamos sí o sí. Muy impresionante. También tenemos la cascada más alta del mundo, el Salto Ángel, en Venezuela, con 1.283 metros de altura. También tenemos la elevación litoral más alta del mundo, en la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia. Litoral es la zona que está en contacto con el mar, y la Sierra Nevada de Santa Marta tiene un pico de 5.710 metros sobre el nivel del mar, y está justo al lado del mar, más o menos, técnicamente. También tenemos el lago navegable más alto del mundo, el lago Titicaca, en Perú, que está a 3.812 metros de altura. Navegable significa que se puede navegar con un implemento de navegación, como un bote o un barco. También tenemos la ciudad más austral del mundo, Ushuaia, en Argentina. Austral no tiene que ver con Australia, pero Australia sí tiene que ver con Australia. Se refiere a que está al sur, o qué tan cerca del sur está algo, del polo sur. Y también tenemos la tercera mayor extensión de hielos continentales del mundo, la extensión patagónica, entre Argentina y Chile. Extensión continental de hielo significa hielo que está en un continente. La mayor, imagino que la tiene la Antártida. Muy impresionante. Oye, ¿el Amazonas es el río más largo del mundo? Se solía decir que el Nilo era el más largo del mundo, pero hace poco se descubrió que realmente es el Amazonas.
aunque depende de a quién le preguntes. Pero el Amazonas es el más caudaloso. Entiendo. ¿Cuál es la cordillera más larga del mundo? Es la cordillera de los Andes, que pasa por 7 países diferentes a lo largo de 7.000 kilómetros. Eh, Le gusta el 7 a los Andes, el número. ¿Y cuál es el río más ancho del mundo? Es el Río de la Plata, entre Argentina y Uruguay, que en su punto más ancho tiene 221 kilómetros de anchura. ¿Cómo puede ser tan ancho? Es que tiene forma de triángulo cuando desemboca en el Atlántico, entonces se ensancha mucho. ¿Y cuál es el lugar más seco del mundo? Es el desierto de Atacama en Chile. En ciertas partes llueve menos de 1 milímetro al año. ¿Cuál es la selva más grande del mundo? La selva del Amazonas. Ah, sí, esa se encuentra en Brasil, ¿verdad? No, no solo se encuentra en Brasil, también está en Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Guayana Francesa y Surinam y Brasil. Ok. Escuché que la cascada más alta del mundo está en Venezuela. ¿Es así? Sí, es la cascada del Salto Ángel y tiene 1.283 metros de altura. ¿Y dónde se encuentra Ushuaia? Se encuentra muy al sur en Argentina, es la ciudad más austral del mundo, más austral que Australia, que lo tiene en el nombre y que no es una ciudad. Muy impresionante. Oh, muy impresionante. Gracias por ver nuestro video. El que le estaba haciendo las preguntas a mí definitivamente no era yo con las gafas al revés, era mi hermano. Si quieres ver más videos como este, con historias cortas en español, conversaciones en español avanzado o videos con español simple o explicaciones de la gramática o cosas por el estilo, suscríbete a nuestro canal o dale click a la playlist por allá, está por allá, está por allá, está por allá. Y nos vemos en el siguiente. Déjanos un comentario si sabes algo de América del Sur o algo. Muy impresionante. La cordillera y atraviesa 7 países